asambleísta Cons Córdoba. Muchas gracias, señora presidenta. Un cordial saludo a los ministros que el día de hoy comparecen y que gracias a la voluntad de los asambleístas, 98 votos, permitieron que ustedes vengan a este pleno a comparecer y a explicar las soluciones, las inacciones también sobre precisamente los problemas que generaron el socavón reciente en Piedrafina, en San Luis, y que trajeron consecuencias graves para el Estado ecuatoriano respecto al tema económico. Permítame hacer llegar el sentimiento de quienes estamos en este momento abandonados, de quienes estamos incomunicados, no solamente sucumbidos, es parte también de Orellana. Somos más de 400,000 habitantes que no tenemos una vía. La vía E45, Laguario-Quito, dicha mismo por el mismo Ministerio de Obras Públicas, es una vía que transita un promedio anual de 4.500 vehículos. La arteria que mueve la economía, tanto la producción petrolera como también la arteria que mueve también la economía, lógicamente de los pobladores y la producción del tema eléctrico. En todo sentido, quería primeramente expresar esa preocupación y al mismo tiempo esa indignación, porque no es justo que siendo las provincias petroleras las que damos riqueza al Estado ecuatoriano, nos tengan abandonados. Yo creo que todo estaba advertido. El problema de la erosión del río Coca viene desde octubre de 2019, pero bueno, se profundiza desde el 2 de febrero de 2020, cuando se va a la cascada San Rafael. De hecho, desde ese tiempo había las acciones y reacciones inmediatas que tocaba hacer. Hubieron informes tras informes que alertaron para que lógicamente se tomen las consideraciones. La situación que se vino en abril 2020, el derrame trajo serias consecuencias y no se ha acabado de reparar el daño ambiental que han sufrido las comunidades de Sucumbíos y Orellana. Le escuché al gerente de Petroecuador y al ministro de Energía que ya se ha solucionado. Mentira, no se ha solucionado. Las comunidades han tenido que vivir este problema, porque precisamente, posiblemente para ellos, porque el agua crece y es la parte fundamental que se va llevándose la contaminación. Desde el mes de mayo, cuando entró el gobierno del señor Lasso, se generó un socavón precisamente ahí en San Luis. Y claro, hemos tenido la participación del ministro de Obras Públicas, el ingeniero Marcelo Cabrera, a quien debo reconocer precisamente por esa voluntad, posiblemente la carisma que tenga, pero no solamente pasamos y vivimos nosotros de voluntades, vivimos de acciones concretas, pero también de voluntad económica de hacer las cosas inmediatamente. Sabían que se venía la erosión. Nos hemos reído cuántas veces, pero no se ha definido nada. Por lo tanto, yo creo que la provincia de Sucumbíos reclama justicia al gobierno. No podemos generalizar, señores asambleístas, en este momento la caridad. No, señores. Dejemos que la caridad sea entre humanos, entre personas, pero de un gobierno que nos dé caridad, que nos dé que estemos buscando algo pequeño, cuando estas provincias son las que le dan tanta riqueza, pues no haya recursos para hacer las obras. El problema no solamente es de las actuales autoridades, sino de las autoridades anteriores, desde el gobierno del señor Lenín Moreno, quienes firmaron el 20 de agosto del 2019, un acuerdo con la provincia de Sucumbíos, donde constaba precisamente el tema de la vialidad y ya se venía a ver este problema. También el tema de la salud, la educación, la creación de la universidad, todos esos acuerdos han quedado abandonados. Por lo tanto, le corresponde a este gobierno, al gobierno del señor Lasso, asumirlas, así como asumió en su tiempo el economista Rafael Correa las deudas, los compromisos de la biprovincial, y que gracias a eso, lo que estamos viendo ahorita en pantalla, señores asambleístas, son las erosiones y precisamente que se está viviendo en este momento en este sector. Por lo tanto, yo quisiera aquí señalar ante el pueblo ecuatoriano que si bien es cierto es un problema natural, un problema que ya nos avisó con tiempo lo que teníamos que hacer. 3 veces nos hemos reunido con el señor ministro de Obras Públicas. El 27 de mayo hubo compromisos. Después el 2 o el 9 de septiembre también hubieron compromisos. Y luego el 5 de diciembre, ya cuando se venía el problema sumamente grave,
Pero en estas reuniones le hemos venido manifestando cuántas veces para que lógicamente se construya una variante definitiva. No mencionaban que Petroecuador y OCP tenían que la tubería meterla más a la montaña, pero nunca la hicieron. De tal manera que el 5 de diciembre, cuando se venía el problema, como el mismo ministro lo había señalado, reconocido, que el 13 de diciembre ya se vieron las grietas fuertes en Piedra Fina, el 5 de diciembre recién se conforma un comité interinstitucional, recién para poder compartir, entrelazar información, porque una información tiene Petroecuador, otra información tiene, lógicamente, el Ministerio de Energía, otra información tiene OCP, otra información tiene el Ministerio del Ambiente y otra información tiene el EMETOP y otra información del SEDEC. Hasta esa hora, hasta esa fecha, no había una información cruzada. Por lo tanto, ya se vino el 10 de diciembre la situación de este socavón que fue grave y que desde esa fecha estamos incomunicados pueblo ecuatoriano. Desde esa fecha no nos ha dado una solución. La primera acción que hizo el gobierno, sin duda, fue pues levantar y trabajar en una variante de 17 días para los oleoductos, como si fuera la prioridad. Sin duda es la prioridad por el tema económico, pero la población que está viviendo acá, ¿acaso no somos la prioridad nosotros? Y nos han dejado incomunicados. El Ministerio de Obras Públicas reaccionó después de enero, recientemente, para buscar una salida. Y creo que fue entre el 4 y el 8 de enero para unirse con el presidente y tomar una decisión a ver si construir una variante. La variante que asume el gobierno es precisamente por el contorno derecho, es decir, por el Alto Coca. Y nos parece justo, sin duda, pero también nos plantean que debe ser 24 meses o que debe ser un tiempo estimado por 100 millones de dólares. Es decir, a estas alturas todavía eso es una utopía, porque no hay recursos. Los recursos que han señalado lo han dicho que van a hacer a través de un convenio o un crédito bilateral internacional. Estamos viviendo lo mismo con los acuerdos o los convenios de la CAF, que nos dijeron para hacer el mantenimiento vial por resultados Baeza, Lleda de Narupa y, lógicamente, el COCA, que hasta la vez no tenemos esa solución. Pero esta es una utopía que quisiera considerarla que es una realidad. Pero mientras no haya la asignación económica, mientras el ministro no nos transparente y nos diga aquí están los recursos para hacer los estudios, pues precisamente nosotros no podemos aseverar que eso es algo cierto. Además, los estudios, creo que por dignidad no merecemos, lo planteó ya el presidente de la Junta Parroquial de José Luis de Pineda, que deben ser al menos de 4 carriles los estudios de ese lugar, porque ustedes recordarán que nosotros los amazónicos tenemos una planificación en que ya empezó en el tiempo del compañero Rafael Correa, desde Pijo hasta Papayacta, 4 carriles. Lenín Moreno tenía que avanzar con los demás 4 carriles hasta Baeza y lógicamente Chaco, Laguario, Coca y luego lógicamente Altena, Puya, hasta. Hay toda una planificación que tiene que revisar el Ministerio de Obras Públicas en ese contexto. No nos oponemos y lógicamente saludamos la decisión del presidente en el tiempo y en el futuro construir esa vía. Le vamos a hacer seguimiento y fiscalización. Pero la población no puede quedar abandonada y es que la fuerza, el ánimo y a veces la ingratitud del gobierno hace que los pobladores del Reventador se movilicen y empiecen a pico y pala, como vieron ustedes las imágenes, a abrir una variante por el lado, por el socavón, ahí en San Luis, poniendo en peligro sus vidas. Sin duda esa variante que están abriendo los pobladores con pico y pala y con apoyo de la parte privada, no tiene el aval del Ministerio de Obras Públicas porque lógicamente carece de la parte de seguridad. Y hay serias consecuencias que ahí se puede bajar deslizamientos. Y si algo pasa, sin duda será responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y del gobierno. El 14 de enero de este año convocamos al ministro de Obras Públicas para que nos dé una respuesta y una solución inmediata a esta variante y así nos reunimos en el Reventador conjuntamente precisamente con la ciudadanía. Y hay que agradecerle nuevamente al ministro que estuvo y tomó la decisión de construir la variante que ahora estamos definiéndola. Pero le hicimos previo una inspección técnica con ciudadanos y con autoridades de sucumbidos para decir al gobierno si hay cómo. Y valoro. Hoy conozco que la maquinaria ya ingresó, hicieron el levantamiento de la información, pero la preocupación, señores asambleístas y pueblo ecuatoriano, señor presidente, nos ponen a hacer mingas. Sin duda nosotros vamos a apoyarlo, pero le pregunto al ministro, ¿qué cantidad de recursos tiene para construir esta variante de 8 kilómetros? Se hizo la gestión ya a la empresa de oleoductos pesados, a OCP, para que ellos lógicamente nos apoyen, considerando y en tanto y en cuanto
esta empresa es la que no paga impuestos de tránsito de producto, porque OCP, pero porque Petroecuador ya viene pagando desde hace años. Por lo tanto, creemos pertinente pedirle a OCP, y ese era el compromiso, porque antes de ayer nos reunimos con el ministro y con las autoridades de Sucumbíos y Orellana, donde el ministro se comprometió a hoy tener una respuesta antes de esta comparecencia de una conversación con el ministro de Energía para que OCP sea la empresa encargada precisamente a través de una subcontratista de abrir esa vía, porque sencillamente tanto OCP, el Ministerio de Obras Públicas y Petroecuador posiblemente con sus subcontratistas tengan la maquinaria de alto calado, es decir, la maquinaria pesada para abrir y romper las peñas, porque si nos dejan solamente los gobiernos nacionales va a ser imposible y eso va a traer consecuencias de, lógicamente, demorar en cantidad. El viernes de la semana pasada me reuní con los técnicos de OCP y de Petroecuador. Yo valoro mucho el trabajo de los técnicos, precisamente, porque al igual que nosotros, ellos viven peripecias, necesitan la vía y son las mayor beneficiadas de esta variante de 8 kilómetros, son las empresas petroleras, OCP, Petroecuador, las que se van a beneficiar mayormente porque necesitan esa vía para cuidar este oleoducto y los poleductos. Entonces, por lo tanto, pedirle nuevamente al ministro que me responda si es que ya hizo la gestión, si hay el compromiso de la OCP para abrir esta vía, que es importante. Lo propio, solicitarle con cuántos recursos se cuenta para abrir esta variante. ¿Por qué no podemos esperar de las buenas voluntades del ministro, la logística que se pueda hacer? No, aquí se necesitan recursos del Estado para que pueda abrir esa variante en el tiempo y posiblemente en 3 meses, lo más pronto posible. Usted sabe, señor ministro, que este asambleísta ha sido el que ha estado pendiente en cuanto y en tanto, pero también proponiendo acciones. Cuando se ve la variante en San Luis, en mayo de este año, cuando usted recién estaba posicionado, el Ministerio de Obras Públicas nos dijo que nos abría la variante en 3 semanas. Pero me tocó como asambleísta meterme noche y día, gestionar y apoyar. En 5 días abrimos la variante de 800 metros. Así se trabaja, demostrando. Por lo tanto, con el conocimiento y la experiencia que tengo, yo creo que, señor ministro, es necesario que ahora en esta asamblea haya el compromiso de decirle que le asigna tantos recursos para abrir esta variante y que además sería la esperanza para que los pobladores del Reventador que están abajo, con minga y pala, queriendo abrir una vía, tengan por lo menos una esperanza de que se abra esa vía. Pero no solamente eso, señor ministro y queridos ciudadanos, querido pueblo ecuatoriano y asambleístas. Resulta que por la parte del socavón, que es sumamente grande, los trabajadores de las compañías de OCP y de Petroecuador, de Welding y de todas las compañías, están pasando por el sector, pese a que me dijeron que les habían prohibido, pero pasan por el sector, porque es el único lugar que ellos pueden pasar de un lado a otro lado. Igual manera los pobladores, noche y día. Y es necesario, señor ministro de Obras Públicas, señor presidente, que en ese sector al menos, mientras se abre la variante de 8 kilómetros, se abra una variante peatonal o carrozable hasta que lógicamente una camioneta de 4x4 porque haya la conectividad en estos 2 o 3 meses que se va a construir. No pueden quedar sueltos, señores. Hay población que es del Reventador y que es de San Luis que obligadamente tiene que ir todos los días. Personas, mujeres con niños, mayores de 80 años están cruzando y subiendo esas laderas que son sumamente inclinables. Cuando vemos que el socavón se les puede venir encima y puede haber desgracias, esperemos que no pase. Por lo tanto, sí quisiera nuevamente reiterar ese trabajo, señor ministro, no solamente en este sector de San Luis. Ahora bien, en la planificación que usted ha demostrado, porque su comparecencia no solamente... Compañero asambleísta, tiene 1 minuto de tiempo. Gracias. Su comparecencia no solamente... Tengo 10 minutos, señora presidenta, por favor. Permítame para terminar con mi discusión. Ya lleva 12, compañero. Permítame, por favor. Gracias, señor presidente. Porque tiene que hablar del resto de la vialidad, señor ministro. ¿Qué pasa con la vía Puerto del Carmen Nueva Loja? El recapeo que tiene que hacerle desde Puerto del Carmen a Cuyabeno. ¿Qué pasa con la vía Lumbaque, el Playón de San Francisco en la salida? Nos dijeron ahora de fin de año, cuando se fue la vía, que nos iba a dar el mantenimiento vial de Baeza, la Y de Narupa, Loreto, el Coca, nunca lo dieron, ese mantenimiento vial, aunque sea por trato directo.
El 10 de diciembre, señora Presidenta, en su conocimiento me reuní con la CAP a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana se iba al socavón en Tierra Fina. Hacerle seguimiento precisamente sobre el compromiso del ministro con el recurso económico. A la simple vista, esto está largo. Es decir, hasta que gestione, se movilice, va a estar largo el mantenimiento vial por resultado de la vía de Baeza y Alcoca. Nos toca accionar. Pero ¿qué pasa la vía? La vía que conduce precisamente Macas y Zamora, que es la parte fundamental, señora Presidenta y señores asambleístas de esta zona. La vía de Logroño al Pangui, que está destrozada. No se ha dicho nada al respecto. Respecto al ministro de Energía, señor ministro, usted sabía los problemas que se verían. Aquí al culpable, señor ministro, y usted debe ser una persona responsable, haber hecho perder al Estado ecuatoriano más de 4.447 millones de dólares. Tiene que asumir la responsabilidad, señor ministro. A los sucumbienses, en octubre de 2019, por 2 horas, que precisamente los de Petroecuador bajaron la palanca y suspendieron el bombeo, le metieron preso a nuestra gente. Por 2 horas, por 2 horas. ¿Qué hizo la fiscal? Inmediatamente actuó y aún tenemos a un compañero preso, 9 compañeros detenidos. Y Petroecuador reclamaba $1.700.000 que hemos afectado al país. Ahora usted que le afecta al país más de 447 millones de dólares, ¿quién responde? ¿Acaso usted ya buscó responsables, ya ejerció alguna acción? Lo propio a Petroecuador, señores. Nosotros estamos reclamando por un día de bombeo, ya nos estuvieran creando el recurso necesario para crear las universidades que hay en la Amazonía, para Sucumbíos y Orellana. Entonces, está bien la nueva variante, y eso está bien, la solución que nos vienen a dar, pero veamos, ustedes tuvieron todo el tiempo del caso, y aquí hice un llamado a la fiscal. ¿Qué está haciendo la fiscal? Lo propio a la Contraloría y a la Procuraduría. Esperemos que el procurador ahora se nos dé la razón, no como lo que está haciendo la ley amazónica, que se contradice a beneficio precisamente del gobierno, cuando nos están quitando la plata y el presupuesto por la pérdida de los 447 millones de dólares. ¿Cuánto le perjudican a la Amazonía en los recursos que le corresponde? $2 a menos por cada barril de petróleo. Más de 37 o 40 millones de dólares están perjudicando a la Amazonía. Nos sentimos perjudicados ahí. Gerente de Petroecuador, usted sabía también, tenía responsabilidades. Ahí, antes del sector del chicharrón, ya está por irse a la variante. ¿Cuántos millones usted gastó haciendo tantas variantes cuando bien pudieron ustedes hacerlo lo más posible y construirlo más arriba? Es decir, hubieran ahorrado los 447 millones de dólares al Estado ecuatoriano. Tal vez 2 días hubieran cerrado de bombeo para unir los dos tramos. Pero prefirieron, señores, que el Estado ecuatoriano pierda 447 millones de dólares por hacer una variante rápida cuando se les anunció y se les dijo. A gestión de riesgos. Felicito el accionar de gestión de riesgos, pero también créame que el pueblo de San Luis, el pueblo de Sucumbíos, de Orellana, que son los afectados por la erosión regresiva del río Coca, no solamente viven del cursito de la situación del apoyo psicológico, no, ellos necesitan comer, necesitan vestirse, necesitan lógicamente la atención de su producción, necesitan saber qué va a pasar el día de mañana, necesitan la reubicación inmediatamente. No esperemos a que el socavón avance más. La vez pasada nos dijeron que como promedio tenía que ser entre 80 y 90 metros o 60 metros para poder reubicarlos a los pobladores. ¿Qué quieren? ¿Que se parezca a San Luis para reubicarlos? Yo creo que esto es injusto. Por lo tanto, nuestro accionar, señora Presidenta, y nosotros demandamos y exigimos respuestas inmediatas al Gobierno Nacional para que atienda la necesidad de Sucumbíos, Orellana y Napo. Nos merecemos una vía digna, pero también nos merecemos el otro sentido, es la atención del pueblo ecuatoriano. Sepan ustedes, esta semana que pasó, el presidente de la República anunció que el campo Perico, que está a 12 kilómetros aquí de Nueva Loja, va a producir más de 935,000 barriles diarios y también una gran base de gas. ¿Acaso ya han conversado, señor ministro? ¿Ha venido acá Sucumbíos a dialogar con la población de Sucumbíos a decirle, vamos a producir, pero a cambio de eso, ¿qué le vamos a dar a la provincia? ¿Nos van a dar la universidad por eso? Yo creo que el señor ministro de Energía, señor gerente de Petroecuador, le combinamos que venga a Sucumbíos a sentarse con la población de Sucumbíos y nos pongamos de acuerdo. Analicemos todos los problemas ambientales, todos los problemas que se generan por la contaminación petrolera. Al cerrar mi intervención, estamos con una salud pésima, pero producto de la contaminación que se ha generado, tenemos los grandes índices de cáncer
y de problemas renales que día a día la gente está muriendo, familiares. Yo tuve también mi padre que tuvo cáncer. ¿Y quién no ha tenido cáncer acá en esta Amazonía? Pero no hay estudios. La semana pasada la ministra comparecía también y le pedía una investigación científica con la academia. Entonces, estas son las magnitudes que, créanme, como asambleísta, que me siento a veces indignado porque el gobierno ha dejado de atender a esta Amazonía, a este sucumbío, a esta Orellana, que tanta riqueza le da al país. Pero exijo respuestas, no caridad. Exijo justicia por el bien de todos, por el bien del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, señora presidenta.